Mi nombre es Camila. Mi nombre es Kiara. Mi nombre es Adrián. Y juntos somos Los historiadores. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. 10 días después de haber estado comunicado, el presidente Vizcarra anuncia el estado de emergencia y la cuarentena en nuestro país, junto con los cuales se inician una serie de medidas que afectarán a la población peruana durante los próximos años, impactando altamente en nuestra juventud. Para hablar sobre cómo la pandemia impactó a nuestro país, hay que hacer una pequeña contextualización. Internacionalmente es importante decir que el virus SARS-CoV-2 se identificó por primera vez a finales de 2019 en China y a principios del 2020 se empezó a expandir por el globo a gran velocidad, llegando a nuestro país en marzo de ese mismo año. Durante la pandemia, el Perú enfrentó múltiples crisis, siendo la económica una de estas. Hasta el 2019 habíamos estado en una situación de crecimiento económico y disminución de la pobreza. Sin embargo, solamente en el 2020 el índice de pobreza aumentó en un 11% y muchísimas familias que vivían al día no pudieron seguir manteniéndose. Otra de las crisis más importantes claramente fue la sanitaria. La fuente de León Ponce habla sobre cómo la salud pública tenía demasiadas deficiencias como para manejar una crisis como fue la de la pandemia. También habla sobre un poco de contexto económico, el cual acabo de mencionar. Respecto al tema de la salud, demuestra cómo no tenía una capacidad para manejar la situación tan crítica que hubo, razón por la cual los hospitales colapsaron en múltiples veces durante esos años y la población salió tan afectada. Todos, pero en especial los más vulnerables, los que no podían pagar el servicio privado, se vieron no en posición de poder tratarse, no podían conseguir oxígeno, tenían deudas altísimas en los hospitales y en muchos casos ni siquiera podían ser atendidos, tanto aquellos que tenían el COVID-19 como otras enfermedades. Otra problemática que afectó a los peruanos durante la pandemia fue la educación. Según la fuente de Ortiz, Egusquiza e Guíñez, la cual vamos a utilizar para hablar sobre el rubro de la educación, cuando el Estado peruano instaló la medida de la virtualidad, no tomó en cuenta la falta de conectividad y tecnologías que había en muchos de los hogares de los peruanos. Así, estos tuvieron que tener un rol autónomo en muchos casos para que sus hijos siguieran estudiando y tuvieron que adaptarse para que pudieran continuar con su educación. Recién, más entrada en la pandemia, el Estado peruano tomó una serie de medidas como la entrega de tablets para que los niños pudieran estar dentro de las escuelas todavía. Sin embargo, eso no fue suficiente. Una estadística en el 2018, realizada por el INEI, demuestra que más del 50% de la población peruana no tenía conectividad. Esto se demuestra en que durante la pandemia, alrededor del 22% de alumnos entre 17 y 18 años tuvo que dejar de estudiar. Hubo una altísima tasa de deserción escolar en nuestro país que afectó a muchísimos jóvenes. Por último, vamos a hacer una contextualización sobre cómo la pandemia afectó en la salud mental de los jóvenes. Para esto, utilizar dos fuentes. La primera, escrita por Castillo Valdebenedito, muestra sobre cómo muchos adolescentes a raíz de la pandemia desarrollaron más problemas de ansiedad, de tristeza y de soledad por el alejamiento que tenían con sus amigos o sus familiares. Una reformulación en las relaciones sociales que fue un choque muy impactante para la mayoría de la población. Sin embargo, también resalta un aspecto positivo sobre cómo muchos pudieron estar más cerca a sus familias y crear más conexión con estos. También la segunda fuente trata un tema parecido, la de Camilo Morales, y resume sobre cómo el 80% de los jóvenes se perdía la capacidad de concentración en sus estudios, como el 30% demostraba más actitudes de irracionalidad, de estrés, de ira, y en un menor porcentaje, pero incluso muy importante, problemas de salud mental más graves como la depresión o la ansiedad.
que estamos aquí justo a las afueras de la Biblioteca Central para preguntar respecto a la pandemia del COVID-19 y la adaptación de los jóvenes peruanos. Y tenemos allí a nuestro primer entrevistado. Bueno, acompáñenos. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti. Mi nombre es Ernesto Pacora, soy ex estudiante del Colegio San José Hermanos Maristas de Callao y actualmente me encuentro en preparación universitaria. Muy bueno, entonces vamos a preguntarte respecto a las actividades que solías realizar en tu vida diaria y cómo estas cambiaron en esta época. Pues, como pasaba más tiempo en mi casa, lo primero que pensé estando en tercero de secundaria fue jugar más videojuegos. Luego me centré más en lo que serían los estudios. Y ya para finalizar, por más sorprendente que suene, hacía mucho más ejercicio en mi casa que lo que hice jamás cuando estaba fuera. Interesante. Bueno, pasando al sistema educativo, ¿cómo te adaptaste a la educación a distancia? En este caso quisiera saber cuál fue el mayor desafío que enfrentaste. Pues el mayor desafío fue que yo no tenía internet. Antes de eso era mi vecina, mi abuela, que me prestaba. Después logramos sobrellevar esa dificultad y ya lo demás fue más simple. Tuve que adaptar mi habitación para que sea un ambiente de estudios y el dispositivo que usaba para mis clases lo cambié. Bueno, ahora enfocándonos al sistema de salud, te quería preguntar si tuviste algún conocido, familiar que haya acudido a este servicio y haya tenido algún problema, si es que percataron que este servicio estaba saturado, entre otras cosas. Sí, tuve un familiar, específicamente mi madre. Ella fue operada en la pierna y en el cuello y tal como me contó ella, efectivamente el hospital o clínica estaba repleto de enfermos, bueno, de gente que necesitaba ser atendida y sí hubieron problemas. Ella debió haberse quedado mucho más tiempo internada, pero por lo mismo de que habían demasiadas personas, tuvimos que cuidarla nosotros en casa. Con todo esto del confinamiento, quisiera saber más sobre el aspecto social. Quisiera saber cómo fueron las relaciones con tus familiares y con tus amigos y si los cambios fueron positivos o fueron negativos. Definitivamente positivos. Me acerqué tanto a mis familiares como a mis amigos. Con mis familiares los veía todos los días en mi casa. Sí me parece un poco imposible no volverme cercanos a ellos. Y en cuestión de amigos, me parece que la gran mayoría pasábamos mucho tiempo frente a la computadora. Así que jugábamos, estábamos en distintas llamadas. Y sí, considero que fue un cambio positivo tanto con familia y amigos. Bueno, entonces podríamos inferir que sí seguiste ese periodo de confinamiento, ¿no es cierto? Efectivamente, no salí de mi casa para nada. Muy bien. Entonces, también quisiera saber si este periodo de confinamiento en la cuarentena marcó o cambió tu forma de ser. ¿Notaste algún cambio en estos años? Sin duda alguna cambié. Antes de la pandemia yo era mucho más cohibido, pero después de esta me percaté de que me gustaba pasar tiempo con las personas, con mis amigos del colegio sobre todo, y que necesitaba valorar ese tiempo. Es por eso que ahora soy más abierto con las personas, ya no ando tan solo. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. De verdad me han encantado tus respuestas. Un saludo. Gracias. Ahora llegamos al momento de la entrevista. Para empezar, ¿puedes contarnos un poco sobre ti? Sí, claro. Mi nombre es Alonso López, tengo 18 años, estudio en la UPC y curso la carrera de Gastronomía y Gestión Culinaria. Gracias. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las actividades que más solías realizar antes de la pandemia y cómo esa cambió tu rutina diaria? Las actividades que más realizaba eran en el caso del deporte, también en la cantidad de horas que le dedicaba al estudio y también unas cuantas horas a mi entretenimiento que podía ser la televisión o los videojuegos. En el caso de la pandemia cambiaron bastante debido a que le dediqué menos tiempo a la actividad física, que luego tuve que adaptarla después del primer año de pandemia, y también en el caso de la cantidad de horas que empecé a jugar. Y fue el cambio de rutina más importante conjunto al lavado de manos que era obligatorio. Entonces, ahora centrarnos un poco más en la educación. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tuviste al enfrentarte a la nueva virtualidad?
y cómo te adaptaste a estos. Fue una adaptabilidad bastante sencilla. Creo que principalmente porque tenía la tecnología necesaria para ello y no tuve que comprar demasiadas cosas. Sin embargo, creo que uno de los compromisos más importantes fue después del segundo trimestre de la pandemia, fue el compromiso y la cantidad de concentración que le brindaba a mis clases debido a la cantidad de distractores que había en mi entorno. Entiendo. Centrarnos ahora en el sector de salud. ¿En algún momento tuviste que ir a un hospital o a una clínica? No, en mi caso nunca tuve que ir a ninguna clínica o hospital. De tal forma, entonces, ¿podrías contarnos la experiencia de algún familiar cercano que haya tenido que asistir? Sí, claro, en este caso fue mi abuelo, el cual presentó algunos síntomas no relacionados al COVID y lo tuvimos que llevar a un hospital. En ese hospital estaba bastante colapsado por la cantidad de pacientes que había o posibles pacientes y no fue muy bien atendido. Nos tuvimos que adaptar de la forma que llevarlo a una clínica, sin embargo, tampoco tuvo una muy buena atención y finalmente optamos, después de una semana, llevarlo a casa y adaptarla a las necesidades que él necesitaba. Eso suena complicado. Entonces, ¿podrías contarnos ahora cómo cambió tu forma de relacionarte con tus amigos y tus familiares durante la pandemia y si consideras que esto fue más positivo o negativo? En primer lugar, considero que fue bastante positivo. En el caso de mis familiares, yo vivo con mi mamá, así que pasé más horas con ella que nunca había tenido en este caso, debido a que ella siempre llegaba de noche. También me afectó bastante emocionalmente, tuve algunos declives emocionales, sin embargo considero que lo supe manejar. Y en el caso de los amigos, me dejé de relacionar con varios, sin embargo también gané amistades que hasta el día de hoy aprecio bastante. Qué bonito suena escuchar eso. Finalmente, entonces, ¿sientes que durante la pandemia cambiaste tu forma de ser y de relacionarte con los demás? Sí, claro, principalmente creo que también fue porque la pandemia me tocó en un tiempo en el cual es muy importante en la etapa de la adolescencia, el cual es de la maduración. Si bien es cierto, siempre vamos madurando a lo largo del tiempo y vamos aprendiendo cosas, considero que fue muy importante también en el desarrollo emocional que tuve, tantos como altos y bajos, sin embargo, como ya te lo mencioné, supe manejarlo. Muchas gracias por esta entrevista y por tus respuestas. Hemos terminado. A modo de conclusión, después de revisar nuestras fuentes académicas y realizar ambas entrevistas, podemos ver que existe un cierto grado de similitud, debido a que a través de las entrevistas y las experiencias de nuestros entrevistados podemos reconocer diversas problemáticas, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario y también en el psicosocial. Sin embargo, es importante detallar o también analizar ciertos aspectos de nuestros entrevistados, por ejemplo, el nivel socioeconómico y el lugar de residencia, que es en este caso Lima, que nos puede mostrar una visión diferente de cómo es la pandemia en nuestro país. Por ejemplo, en el ámbito educativo, nuestras fuentes nos muestran sobre cómo los más vulnerables tuvieron que o dejar de estudiar o se les hizo muy difícil seguir con su educación al no tener las herramientas necesarias. Sin embargo, nuestros entrevistados, el primero, por ejemplo, al principio, si bien demostró una dificultad con el internet, lo pudo solucionarlo, y el segundo directamente tenía todas las tecnologías para poder tener una educación virtual, y su dificultad se orientó hacia un ámbito psicosocial, dado que tenía dificultades para concentrarse o seguir motivado para estudiar. Otra diferencia clara es con el sistema de salud. Si bien ambos entrevistados aceptaron que habían tenido una experiencia en la cual había estado muy lleno y abarrotado, como dicen nuestras fuentes, aquellos que no podían pagar y costear gastos más fuertes no podían ser atendidos, mientras que ellos podían adecuar sus hogares o trasladar a sus familiares de un hospital a una clínica para que puedan ser atendidos. Finalmente, nuestras fuentes demuestran cómo ciertos adolescentes o niños tuvieron problemas mentales más graves como depresión y ansiedad. Y si bien los entrevistados tuvieron dificultades, pudieron adaptarse a ellos, incluso dijeron que la pandemia tuvo un impacto positivo, dado que no tuvieron que afrontar dificultades demasiado críticas o extremas durante este periodo. Después de analizar todo lo dicho, podemos ver que en situaciones de crisis es donde se refleja aún más las desigualdades y también la falta de capacidad del Estado de brindar los recursos y los bienes necesarios para la población. Es importante detallar o dar énfasis en esto, debido a que las poblaciones son de zonas rurales y de más empobrecidas son las que sufren un mayor nivel de vulnerabilidad en ello. Por eso el Estado debe implementar ciertas medidas para ponerlas en una situación segura y de igualdad.
Gracias.